Grabando todavía. Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Andolín. Soy de quinto semestre. Estoy estudiando la licenciatura en nutrición en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Estoy realizando un PIA para la materia de investigación cualitativa y te elegí para hacerte unas preguntas con respecto a algunos aspectos de la nutrición y la alimentación. Te voy a hacer unas preguntas para conocer más acerca sobre ti. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Daniel Martín Carranza Calvillo, ¿En qué facultad estás estudiando actualmente? en la Facultad de Agronomía, ¿Qué semestre estás cursando? noveno, ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Tu lugar de origen es en dónde? Nací en Monterrey, ¿Y tu estado civil? soltero. Ok. En cuanto a tu ocupación, ¿estás trabajando o estás dedicado a estudiar? Solamente estudio. Ok. ¿Actualmente con quién vives? Con mis padres y con dos hermanas. De acuerdo. En este caso, ¿cómo es que financias tus estudios? Es pagado por mis padres. Ok. Bueno, ahora, en cuanto al ingreso familiar, ¿cuánto es el monto de dinero que está destinado a adquirir tus alimentos? Pues normalmente entre 2,000 y 3,000 pesos pues al mes o cada 3 semanas más o menos. De acuerdo. La siguiente pregunta es acerca del IMC. Primero que todo, para que estés un poco familiarizado con el concepto, te voy a mostrar una diapositiva para explicarte en qué consiste esto. Ujú. Bueno, pues el IMC es el índice de masa corporal, abreviado como IMC, y esto es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Básicamente esto te sirve para hacer una clasificación de tu estado de salud o también poder considerar un poco sobre lo que sería tu estado actual. Entonces, ¿cuál es tu peso 80 kilos, y tu estatura? unos 78 metros. Bueno, realizando tu cálculo estarías en 25,24. Y la clasificación para esto sería en sobrepeso, ya que entra dentro del 25 hasta el 29,9. El riesgo en este caso es un poco aumentado, pero el IMC no es un indicador muy confiable, ya que puede presentar diferentes variaciones. Entonces, pues nada más sería algo para considerar. Ok. Bueno, te voy a hacer unas preguntas en cuanto a tu nivel socioeconómico y espero y las puedas responder todas. La primera pregunta es, ¿quién es el sustento en tu familia? Mi padre. Ok. ¿Consideras que cuentas con los recursos básicos para poder llevar una buena alimentación? Aquí se pueden incluir desde los servicios básicos en tu casa hasta algunos otros. Yo considero que sí. No tengo ningún inconveniente en esos eh, problemas que mencionaste. Ok. ¿Consideras que tienes el acceso a establecimientos donde puedas adquirir tus alimentos o en este caso tu padre, que es el que los brinda? Sí. Bueno, ¿en algún momento has sentido que cuentas con un nivel de inseguridad alimentaria? Te voy a explicar brevemente lo que son la clasificación de estos niveles. La inseguridad alimentaria leve es cuando puedes considerar que durante un breve periodo de tiempo has tenido inacceso a ciertos alimentos. En el caso de la inseguridad moderada es cuando ya llevas un periodo un poco más amplio que no puedes acceder a los alimentos de la canasta básica y ya una inseguridad un poco más moderada o leve o severa, perdón, es cuando llevas un largo periodo de tiempo donde no puedes acceder a los alimentos que estás viendo comprometido tu estado de salud. Pues no, toda mi vida he tenido un buen acceso a los alimentos y servicios requeridos para eso. Ok, entonces, explicándote brevemente lo que sería lo de las conductas alimentarias,
¿Tú consideras que el tener un nivel variado de inseguridad alimentaria es factible o es propicio para que una persona desarrolle este tipo de conductas alimentarias que pueden poder poner en riesgo su salud? Pues yo creo que sí, varias personas al no tener acceso a diversos alimentos, pues pueden enfermarse o pueden tener algún desorden, como me parece que es lo que denominan atracones de comida, que Sí, al no poder alimentarse las veces necesarias, cuando lo tienen, comen demasiado. Entonces, pues yo supongo que sí, sí puede influir mucho. de acuerdo. Las siguientes preguntas son de acuerdo con la percepción de la imagen corporal. Ujú. Entonces, te voy a mostrar unas imágenes y me gustaría saber tu opinión en cuanto a ellas. Bueno, aquí está una escala, en este caso para los hombres del 1 al 9, y te voy a realizar unas preguntas. No sé si ya las puedas ver bien ahí o necesites un poco más de zoom. No, ahí está bien. Ok, ¿cuál figura crees que te representa en el caso de la primera hilera? Podría ser entre el 4 y 5. De acuerdo. ¿Cuál figura te gustaría tener y el porqué de esta respuesta? Pues también entre 3 o 4, porque creo que es el que debería ser el indicado, sin sobrepeso, pero tampoco falta de peso. Muy bien. ¿Cuál figura crees que representa una persona con bajo peso y por qué crees que es así? Pues la primera se ve muy delgado. ¿Cuál figura crees que representa una persona con peso normal y por qué? Supongo que el 4 no se ve que tenga, no se ve que sea demasiado delgado, pero tampoco se le nota sobrepeso. Muy bien. ¿Qué figura crees que representa una persona con sobrepeso y por qué? Alrededor del 5 y 6 sí se le ve algo de, sobre todo, yo creo un poco más de panza, un poco más pasado de peso. Ok. ¿Cuál figura crees que representa una persona con obesidad y por qué? Pues los últimos 3 o hasta 4 sí se ve ya un peso demasiado elevado. Muy bien. Bueno, ahora voy a proseguir con la sección de alimentación y para esto, ¿qué considera que es una alimentación saludable? Pues una alimentación saludable es que sea balanceada, que sea equilibrada, que sea variada en todos los grupos de alimentos y que sea con el requerimiento que cada persona tenga de cada grupo. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, ¿usted cómo cree que se debería de comer y por qué debería de ser así? Pues yo creo que deberíamos consumir de todos los alimentos, bueno, de todos los grupos de comida y en una proporción adecuada para cada uno de nosotros, dependiendo de varios factores como la edad, el peso, el género, y creo que también puede ser un poco la situación económica que tengamos, pero más que nada los primeros que mencioné. Ok, entonces para ti, ¿qué significa comer bien? Pues eso mismo que mencioné, que sea de todos los grupos de alimentos, que podamos variar, que en cada comida tengamos al menos un alimento de cada grupo, que, que sea equilibrado, que, que sea completo, o sea, que tengamos la ración, me parece que les denominan,
entera de cada alimento. Ok. Bueno, te voy a poner un ejemplo y me gustaría que dijeras desde tu punto de vista cuál crees que es la manera correcta de elegirlo. A la hora de comprar unas galletas, ¿en qué te basarías tú para elegir alguna de las presentaciones que puedes encontrar en los establecimientos? Pues en cuestión de galletas y de alimentos que son más procesados o que se pueden considerar alimentos chatarra, podría decirse, o botanas, sí me dejo llevar más por el hecho de que me gusten, de que me llamen la atención, que por el hecho de que sean o no saludables. O sea, en ese tipo específico de alimentos no soy mucho de checar qué ingredientes tienen o qué tantas calorías puedo tener por porción, ni algo parecido. Ok. Por ejemplo, tú que estás más metido en este aspecto, pues debido a tu facultad, a lo que estás estudiando actualmente, ¿sueles leer la información de las etiquetas que puedes encontrar en los productos? Sí, o sea, digo, ya mencioné que en particular en ese tipo de productos no, pero en la mayoría sí, porque, bueno, como mencionaste, es parte de lo que estudio, entonces sí, sí estoy muy metido en ese mundo. Entonces, según esto, más o menos, ¿qué tipo de alimentos consideras que son los que más, o bueno, que deberías sí o sí checar las etiquetas antes de irlos adquiriendo? Pues sobre todo los alimentos que son los que más consumes, porque de nuevo, mencionando el ejemplo de las galletas, no es algo que consuma demasiado. Puedo comer galletas cada mes prácticamente, entonces por eso no me fijo mucho. Es como un gusto, no es algo que consuma todos los días. En cambio, no sé, unas pastas, unas eh, carnes o cosas así, si es algo que me gusta checar más, quesos, leche, algo parecido, que sea algo que sí sepa o que sea recomendable consumir todos los días. Ok. Entonces, ¿tú sí consideras que confías en la información que te están brindando los productos o tienes algunas dudas en cuanto a ellos? Pues con la última actualización del etiquetado sí tengo algunos desacuerdos, pero pues me parece que considerando algunos aspectos de la sociedad se podría entender la nueva reforma, así que no me parece algo tan grave los puntos en los que estoy en desacuerdo, pero pues por lo general sí, sí soy mucho de confiar en lo que mencionan. Bueno, entonces, una pregunta acerca más de tu facultad y tu licenciatura. Eh, en cuanto al etiquetado, los nuevos sellos, ¿crees que es algo fácil de leer por las otras personas que no tienen esos conocimientos acerca de ellos? ¿O crees que están pues un poco desinformados en cuanto a su uso? Bueno, ese es uno de los aspectos que te mencionaba que son algo en lo que estoy en desacuerdo. La mayoría de las personas no saben leer las etiquetas. Para empezar, ni siquiera tienen la cultura de ponerse a leerlas. O sea, no es algo que te enseñen de niño que deberías estar leyendo. Y después, si acaso les da la curiosidad de leerlo, no los entienden, no tienen los conceptos básicos sobre las calorías, los azúcares, las grasas. Entonces, pues es más fácil que se malinformen o se malentiendan varios conceptos sobre eso. Y después, con la última reforma, el poner estos sellos grandes en la parte principal del producto se presta mucho a malas interpretaciones. Hay algunos productos que son una ración de cada cierta cantidad y eso es en base a lo que está el sello, pero no es el contenido real del producto. Entonces, por decir, tú puedes tener unas galletas de 50 gramos y una ración de 100 gramos, es lo que puede ser perjudicial para tu salud, pero no estás consumiendo eso, entonces sí se me hace algo
algo negativo el haber puesto esos sellos, pero en contraparte, como una medida como un parteaguas para que se le ponga más atención a esas etiquetas, creo que puede ser algo positivo, porque sí es algo que capta mucho tu atención. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué alimentos tienes disponible en tu hogar? Pues en este preciso momento o en general. En general, o sea, en el último mes más o menos, ¿qué tipo de alimentos o grupos crees que, bueno, cuentas con ellos? Pues yo considero que tengo acceso a todos los grupos. Por lo general, cuando hacemos despensa, compramos frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, carnes de res, de pollo, de cerdo sobre todo, Con- lácteos. ok. ¿Consideras que con estos grupos que tú cuentas puedes llevar una buena alimentación? Sí, sí, o sea, como menciono, creo que son todos los grupos, tengo entendido, y pues sí, intentamos acoplarlos a cada comida del día. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que a tu punto de vista no deben de faltar en tu hogar? Pues es lo que se le denomina canasta básica. Supongo que es obvio que debería ser algo que tengamos siempre. Por decir, en mi familia y yo personalmente al desayuno casi siempre consumo huevo, tortillas. eh, entonces, pues supongo que sobre todo esos son los principales. Carnes, pastas también, supongo que son de las que más consumimos, arroz, cosas así. Ok. Bueno, ahora más o menos te voy a hacer un recordatorio de 24 horas o cualquier, como en cualquier día general, y es en cuanto a las prácticas de la alimentación. ¿Qué es lo que sueles desayunar en un día normal? Pues como mencioné, sobre todo huevo, con algún embutido, o sea, eh, salchicha, jamón, a veces acompañado de frijoles, a veces puede ser de papas, ya sea en el mismo huevo o de papas fritas, tortillas o pan. Muy bien. ¿Qué es lo que sueles comer? En la comida sí suelo irme más por alguna porción de carne, sea de pollo, de res o de cerdo, acompañado con verduras, con arroz o pasta, con algo de queso también. Y durante tu cena, ¿qué es lo que usualmente sueles consumir? Pues en la cena sí es un poco más descuidado lo que consumo, en el aspecto de que pueden ser recalentado de lo que sobró en la comida o si por ejemplo hay algún guiso, solo unos tacos o algo así. No, no me fijo tanto en la cena. Ok. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo debe de ser considerado un desayuno saludable? Pues tengo entendido que es el en el que más se debe consumir la energía, porque pues es el que más vamos a de donde más vamos a sacar energía, pues. Entonces supongo que debe ser más completo y más, eh, no sé si decir que donde más debemos comer, pero sí donde tal vez más calorías deberíamos consumir. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que consideras que debe ser una comida saludable? También debe ser completa, creo que no tanto como el desayuno, pero sí, eh, bueno, tengo yo entendido que en todas las comidas que tengas al día tienen que ser completas y balanceadas, entonces también con esos atributos. Entonces, con esta respuesta puedes responder a la siguiente de que la cena también tiene que ser, al igual que los otros dos tiempos de comida, pues equilibrada, adecuada, que esté completa, ¿verdad? Sí, también, bueno, yo como dije personalmente no me fijo tanto en eso, pero sí,
sí debería ser así. Y creo que debería ser un poco más ligera en comparación a las otras dos porque pues es algo que vas a consumir antes de irte a dormir. Entonces, pues no, que no sea tan pesada para no dormir mal o cosas así. Ok. La siguiente pregunta es en relación con tu día también. ¿Sueles tomar entre comidas? ¿Comer entre comidas? Sí, es decir, como que alguna colación, alguna merienda o entre la comida y la cena, ¿sueles consumir algo o nada más tienes 3 tiempos de comida al día? Por lo general, como estoy estudiando, no tengo tanto tiempo para tener varios tiempos de comida. Por lo general son los tres, desayuno, comida y cena. Pero a veces sí puedo tomar alguna colación. Cuando hay frutas, sobre todo, pues sí, me puedo comer una manzana, una naranja, un durazno, un plátano. A veces terminando de hacer ejercicio sí suelo comerme un plátano, más que nada, pero ya entre comidas, pues sí, a veces también alguna comida chatarra, unas papas o unas galletas, pero pues últimamente eso ya es muy raro. Ok. Normalmente, ¿con quién es que sueles tomar el desayuno, la comida y la cena? Es decir, ¿estás acompañado o sueles consumirlo solo? Pues como mencioné y como sabemos estoy estudiando, entonces no es el mismo horario en el que las demás personas de la casa comen. Entonces por lo general siempre estoy solo. Ok, entonces sueles comer, no sé, nada más en tu habitación, por ejemplo, ahorita con las clases en línea, tomando la clase o en algún lugar en específico en tu casa. Por lo general en la sala comedor, pero a veces también puedo comer en mi habitación y pues sobre todo intento que sea en tiempos que tenga libres, no para que no interfieran con mis clases y con mis tareas. Ok, entonces, en tu casa, ¿quién es el encargado de preparar los alimentos? Mi madre es la que los prepara comúnmente. A veces sí puedo prepararlos yo y pues a veces también le llego a ayudar, pero por lo general es ella. Ok, ¿y sueles saber cómo es que los prepara? O sea, ¿tiene alguna técnica o sobre todo como que qué tipo de alimentos utiliza para cocinarlos? En el aspecto de mucha grasa o poca grasa, más saludables o no tanto. Bueno, en el aspecto de grasas, creo que sí es muy cuidadosa con los aceites y cosas así. En cuestión de sal, por ejemplo, ella es no puede consumir mucha sal, entonces sí es un poco, bueno, sí es muy cuidadosa en ese aspecto. Muchas veces nosotros le decimos que le debería poner más, pero pues obviamente sabemos que por su salud no puede hacerlo. Y en otras cuestiones, pues yo cuando le ha llegado a ayudar, pues sí es algo bien realizado. O sea, yo estudié, bueno, estoy estudiando ahorita industrias alimentarias, estudié gastronomía, entonces suelo ser muy quisquilloso en el aspecto de la limpieza de los utensilios y de los mismos alimentos, y ella sí realiza esas acciones. Muy bien, entonces, dentro de tus gustos, o bueno, cuáles alimentos consideras que son tus favoritos y cuáles consideras que de plano no te gusta consumir? Mm, pues, ¿alimentos en específico o más en grupos de alimentos en general? Pues podría ser en grupos de alimentos, como que te gusta más consumir, no sé, por ejemplo, cereales en lugar de frutas o por así decirlo. Bueno, en general soy mucho de... Me gustan mucho las frutas porque pues saben dulces, saben más ricas. Las verduras las consumo mucho, pero en cuanto al gusto no es tan exagerado. Las carnes sí son algo que me gusta consumir mucho. Los productos de lácteos, pues me gustan sobre todo en cuestión de quesos,
pero por lo general yogur, leche entera no los consumo tanto. Em, y creo que las leguminosas son las que menos me podrían gustar, pero pues sí las consumo porque son necesarias. Ok. Entonces, como mencionaste, no siempre tienes el tiempo de tomar tus alimentos con tu familia debido a cuestiones del horario académico. En el caso de aquellos momentos que llegas a convivir con ellos, ¿qué es lo que suelen hacer durante el transcurso de la comida? Es decir, suelen platicar, discutir o literalmente están enfocados en consumir los alimentos. Pues si llego a comer con ellos, sí solemos hablar de algunas cosas, pero pues intentamos no hacerlo tanto porque estamos comiendo. Y por lo general cuando yo como solo me quedo viendo televisión, más que nada deportes, pues, que es lo que siempre veo. Y si no, me quedo viendo podcast o escuchando para pasar el tiempo porque pues sí soy mucho de estar escuchando algo mientras estoy comiendo porque luego siento que, no sé, no como rico o algo así. Muy bien. Entonces, durante tus fines de semana, ¿consideras que tu alimentación es diferente a la de los 5 días anteriores o sigues consumiendo los mismos alimentos? Pues todos los días intento consumir los alimentos necesarios y en cuestión de horarios, pues sí tengo el fin de semana los días libres, ya que no tengo clases ni trabajo, pero pues siempre intento a lo largo de toda la semana tener los mismos horarios. Entonces, por decir, aunque no tenga clases o cosas que hacer, intento comer siempre en la misma hora. Y yo lo veo más bien parecido, eh, tanto el fin de semana como entre semana. No veo mucho cambio. Ok. Entonces, cuando llegas a salir y tomar alimentos fuera de casa, ¿consideras que son más saludables o son un poco más comida chatarra? Es decir, sabemos que pues los comercios no siempre pues nos pueden brindar aquellos alimentos que sean más saludables. Entonces, ¿qué es lo que sueles consumir? Bueno, pues por temas de COVID ya tengo como un año sin salir a comer, pero cuando lo hacía dependía mucho de con quién estuviera y de dónde fuéramos a comer. Pero por lo general considero que sí se podría considerar un poco más chatarra, pues por decir eran por lo general tacos, o sea, de bistec, de pastor, o sándwiches de pollo con muchísimo queso, cosas así, pizzas, hamburguesas. Entonces sí, supongo que no son alimentos tan saludables porque pues por lo general es lo que queremos consumir si salimos, pero pues intento que no sea hacerlo siempre porque pues sí quiero comer mejor. Ok, entonces, por ejemplo, si, bueno, cuando llegabas a tomar comidas fuera de tu casa, si se te presentaba un establecimiento que tuviera, o bueno, que brindara alimentos un poco más saludables, que fueran más nutritivos, y un restaurante con comida un poco más chatarra, más procesada, ¿cuál de los dos te gustaría más elegir? Depende, si es por decir una vez al mes o así, sí me voy con el que sea más chatarra, pero si ya es algo eh, que hago mucho, yo creo que sí me decantaría por la opción más saludable. Muy bien. Voy a seguir con unas preguntas de la sección de restricciones de comida. ¿Qué Ujú. alimentos te sueles prohibir y por qué consideras que debe de ser así? Pues no suelo prohibirme alimentos, o sea, obviamente no consumo los que no me gustan, pero de ahí en fuera creo que no tengo ninguna alergia alimenticia. Tengo una leve intolerancia a la lactosa, por eso no consumo tanto leche entera ni yogur. Los quesos sí, pero pues no en gran medida. Em, Supongo que el refresco es algo que estoy intentando dejar un poco de lado, pero
pues no voy muy bien en eso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tomas en cuenta cuando vas a comer algún alimento? Más que nada que me guste. O sea, el hecho de que sea nutritivo y de que tenga un aporte calórico, esas cuestiones las considero, pero pues es más que nada que me guste. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que debes de comer más de lo que comes actualmente o consideras que lo que consumes en tus días ya es una cantidad suficiente? No sé si diría comer más, pero sí mejor. O sea, porque como te mencionaba, suelo tener nada más los 3 tiempos de comida y creo que eso no es tan positivo. Quisiera poder comer por ahí de 5 veces al día para que sean, sea un poco más balanceada mi alimentación, pero pues en cada comida comer más, yo creo que no. Ok. ¿Has controlado tu forma de comer? Es decir, si antes comías un poco menos o más, ¿crees que te has estabilizado un poco en ese aspecto? Sí, porque en los semestres pasados, sobre todo en los primeros semestres en los que entré a facultad, no tenía muy bien controlado el tiempo, sobre todo antes del COVID, como el tiempo de trayecto era algo que pues no podía yo controlar. Me gastaba prácticamente 2 a 3 horas en el trayecto, entonces sí era más raro que comiera las veces necesarias. Creo que hubo semestres en el que prácticamente solo comía 2 veces al día. Entonces, pues eso sí, supongo que era demasiado malo. Y ahora, actualmente, sí intento siempre tener los 3 tiempos de comida, entonces supongo que sí he controlado ese aspecto últimamente. Ok. La siguiente pregunta es, ¿de dónde obtienes la información sobre lo que tú sabes, qué es lo que debes de comer, la salud y el peso? ¿Sueles leer en algunos libros, en internet o simplemente lo que sueles escuchar? Pues obviamente con redes sociales es un bombardeo de información que no sabes si es buena o mala en varios de esos aspectos, pero intento no dejarme llevar de eso, si no son de fuentes que yo considere confiables. Y en cuestión de investigación en libros o artículos, pues más que nada por cuestiones de la facultad, sobre todo en algunas clases, sí hay muchas menciones de esos aspectos y al hacer las tareas me pongo a investigar sobre esas cosas, pero pues sí intento que sean fuentes confiables, que yo considere confiables y sobre todo oficiales, por decir, si son recomendaciones de organismos del gobierno o cosas parecidas. Obviamente sé que en la cuestión de alimentación, de peso, de nutrición, es algo que es más subjetivo, es dependiendo de cada persona y de varios factores que esas personas tengan. Entonces, pues sí, es de agarrar la información con pincitas, pero si es un organismo oficial, pues sí es algo que suelo tener en cuenta. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es un poco más enfocada en cuanto a tus tiempos de vida estudiante. ¿Crees que tu alimentación llega a cambiar en periodos de exámenes o crees que se mantiene igual que a lo largo del semestre? Pues considero que al ser exámenes, la mayoría del tiempo es de que presentas y te puedes salir de clase. Entonces, suelo tener más tiempo para comer porque por lo regular suelo comer entre una clase para antes de que inicie la otra. Y pues sí, supongo que es un poco rápido. Y cuando hay exámenes, sí me da un poco más de tiempo, pero creo que no afecta en demasía. Y si la pregunta va más por el hecho de que pierda tiempo porque está estudiando en esa semana o cosas así, pues no, eso no me afecta a mí.
Entonces, ¿consideras que, por ejemplo, en el lapso ya de final de semestre, que es cuando más hay saturación de trabajos y exámenes, consideras que ahí sí se presentan cambios en tu alimentación o se mantiene igual? Si acaso algún día podría haber alguna perturbación en mis horarios normales, pero intento siempre ser organizado en esas cosas para que no me quite el tiempo de alimentación y honestamente me preocupa más comer que hacer una tarea. Entonces, pues yo considero que no me afecta. Sobre todo porque, o sea, en cuestión de exámenes, no soy mucho de estudiar, no soy mucho de pegarme varias horas leyendo mis apuntes. Y en cuestión de trabajos, de PIAs o de evidencias, sí intento hacerlas bien, obviamente, pero pues si es de que tenga que comer a estar haciendo una evidencia, honestamente me voy a ir por primero a comer y después intentar hacer la evidencia. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento de la vida consideras que consumes más alimentos? Yo creo que cuando sentimentalmente o anímicamente me encuentro un poco mal, suelo comer más, porque no sé. O también cuando suelo estar muy aburrido, cuando no tengo cosas que hacer. Cuando estaba de vacaciones, por ejemplo, no encontraba mucho que hacer y siento que sí, de repente veía unas galletas y me las comía, cosas así. Pero al estar en clases, yo siento que sí regulo un poco más mis horarios de comida. Ok. ¿Y en qué momento consideras que tu consumo es menor al habitual? Cuando mis horarios de clases son muy malos y sobre todo, como dije antes de llevar clases en línea, por los trayectos prácticamente me era imposible comerlas 3 veces al día, entonces ahí sí consumía, como eran dos, pues era menor mi alimentación y también intentaba no comer demasiado en esos dos tiempos porque pues siento que no es lo correcto. Muy bien. Voy a seguir con la sección de la percepción de la imagen corporal. Y la primera pregunta es, ¿qué opinas de tu imagen corporal? Pues actualmente me siento cómodo, pero sí siento que estoy un poco en sobrepeso. Bueno, con el IMC me dijiste que estoy un poco pasado, pero fuera de considerarlo, porque pues me dices que no es algo tan, tan real, que pueda haber algunas variaciones, pero sí a tomarlo en cuenta, yo sí considero que estoy un poco pasado de peso y sí me gustaría bajar algunos kilos. Ok. ¿Alguna vez has tenido esa preocupación de tu peso? Pues en toda mi adolescencia fui mayoritariamente delgado, muy delgado a veces. Entonces, sí me ocupaba el hecho de querer subir de peso, pero nunca fui con algún profesional de la salud a intentar remediarlo honestamente. Y ahora con el paso del COVID, de la pandemia y de la cuarentena, siento que sí subí de peso y pues sí fue como un cambio muy brusco. No sé si brusco en el sentido de que fue muy rápido el cambio de estar muy delgado a tener ahora un poco de sobrepeso, pero el como yo me noté o el como yo me percibo, siento que sí fue muy brusco porque de un día a otro pasé de pensar estoy muy delgado a ya no estoy ni siquiera delgado. Entonces sí me ocupa un poco eso. Obviamente intento que no sea algo demasiado grave porque siento que tampoco estoy demasiado pasado, son solo unos pocos kilos por encima de mi peso ideal, pero sí quisiera eh, ir con algún profesional para que me instruya de mejor manera el cómo puedo estar en un peso ideal. O sea, no considero que sea algo, un problema como de autoestima o algo parecido, sino que más que
nada por salud, yo quiero estar en un peso en el que sea correcto. Ok. Y sí puede ser algo por estética, pero como dije, más que nada por salud. Ok, entonces ese tipo de pensamientos, ¿tú consideras que a una persona que pues no tiene tanto conocimiento con respecto a el ambiente de la salud podría ser un motivo para desarrollar algún tipo de conducta alimentaria? Sí, como tú mencionas, sobre todo las personas que no saben mucho acerca de estas cosas, sí les pesa demasiado y suelen desarrollar esos desórdenes o enfermedades. Yo, como dije, tuve fortuna de estudiar gastronomía con algo de nutrición, entonces siento que no me pesa tanto mentalmente ese aspecto, pero muchas otras personas considero que sí podrían verse afectadas en demasía. Ok, voy a seguir con las preguntas de la sección de la percepción de la obesidad. La primera pregunta, ¿qué es para ti la obesidad? Pues la obesidad es el estar pasado de peso, pero pues ya de una manera más alarmante que solamente el sobrepeso. No es simplemente tener unos kilos de más, es algo que sí ya puede afectar tu forma de vida regularmente. ¿Qué sueles pensar de las personas que tienen obesidad? O sea, yo no sé qué problemas puedan tener o qué causas los llevaron a tener esa enfermedad, pero pues sí considero que deberían intentar buscar ayuda profesional para tratarse porque sí suele haber muchas complicaciones respecto a ese tema y sí deberían intentar cuidarse de mejor manera. Bueno, con respecto a tu respuesta, mencionaste que pueden haber algunas complicaciones, algunos problemas. ¿Cuáles son aquellos problemas que tú consideras que te puede ocasionar o acarrear el presentar obesidad? Pues a mí sobre todo me alarma la situación de los problemas cardiovasculares que se presentan en los pacientes con obesidad. Sé que hay muchos otros órganos que suelen verse afectados por la obesidad. No sé si todos, la verdad no estoy muy enterado en este tema, pero, o sea, sé que hay algunos problemas en el que se puede presentar diabetes debido a la obesidad y sé que esos órganos no son los cardiovasculares, pero a mí sobre todo me preocupa ese tema. Muy bien. Bueno, la última sección es en cuanto a la percepción del personal de la salud. La primera pregunta es, ¿cómo debe ser la imagen corporal de un profesional de la salud? O desde tu punto de vista, ¿cómo es que lo consideras lo ideal? Pues obviamente se ha visto mucho y ha habido hasta memes sobre eso de que no se siente bien que tu nutricionista sea tenga sobrepeso, o sea, obeso. Pero pues yo intento no juzgar tanto por eso. Sé que varios de esos profesionales ni siquiera tienen todo el tiempo para llevar a cabo sus tiempos de comida como deben de ser. Suelen no tener ni siquiera tiempo para hacer ejercicio. Entonces, pues sí entiendo varias veces en los que no son unos, unas personas con figura de dios griego los que te van a hacer cambiar tus hábitos. Es entendible, pero pues sí creo que inspira algo más de confianza un profesional de la salud que tenga un cuerpo que tú quisieras tener. Ok, entonces consideras que es preferible que un profesional de la salud tenga una imagen delgada por los motivos que acabas de exponer, ¿verdad? Pues es que no, no sé si delgada sea el término correcto. Yo quisiera que un profesional de la salud tenga el peso correcto que debe de tener él con sus factores, con su edad, con su género, con todos esos factores que determinan tu peso ideal. Si se ve más delgado, si se ve quizá un poco pasado de peso, para mí, pues realmente eso no es algo que yo deba juzgar. Si él está en el peso correcto en el que debe estar, sea que esté
que se vea un poco panzón o que se vea fornido, eso realmente no me debería importar. Pero el hecho de que él esté en su peso ideal y de que me oriente para que yo también pueda estar, creo que es lo que debería ser lo importante en este caso. Ok. ¿Consideras que es importante invertir dinero en el cuidado de la imagen corporal? Y si es así, ¿por qué? En cuestión únicamente del peso y del ejercicio y cosas así, Sí, sí, o sea, obviamente es muy importante. Sobre todo en esos aspectos es lo más importante porque pues si no puede acarrear contraer enfermedades o algunos padecimientos que atentan directamente contra nuestra vida y obviamente algunos otros factores de la imagen también los considero importantes, pero no al nivel de, del cuidado del peso y del hacer ejercicio y cosas así. ok. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas acerca de que tener una imagen delgada te da más oportunidades de tener éxito en tu vida social y laboral? Sí, sí estoy consciente de que por lo general es más común que se le considere feliz o realizada a una persona delgada. Y yo considero que algunas veces puede tener algo de razón, pero pues no siempre las personas delgadas son las que están más saludables. Entonces, pues no es algo, no es una regla de que siempre es así. Hay varias excepciones, hay varias personas que se podrían considerar con sobrepeso que realmente pueden ser más saludables que personas delgadas, que pueden desarrollarse mejor en ciertos ámbitos que personas delgadas. Entonces, pues considero que sí es una percepción social que puede ser un poco más lógica, pero no siempre es la más cercana a la realidad. Ok. La siguiente pregunta es si has escuchado de algunas instituciones donde buscan empleo solo de personas que tengan una imagen delgada, o sea, que estén Sí, contratando simplemente personas por su físico. sí, o sea, obviamente hay varias eh, empresas que contratan promotores o incluso meseros que intentan que sean delgados o que tengan una buena imagen para atraer más clientes. Y pues, o sea, yo no lo considero tan negativo en algunos aspectos, pero sí, sí es, no creo que sea lo más correcto el llegar a discriminar personas simplemente por el peso que presenten. Muy bien. La siguiente pregunta es si en algún momento, cuando termines tu carrera, te preocuparía lo que los demás, no sé, en este caso compañeros de trabajo, tu familia, pensaran acerca de tu aspecto físico y si es así, ¿por qué? Pues yo honestamente intento que no signifique nada para mí. O sea, yo quiero estar personalmente contento en relación a mi peso y a mi imagen corporal. Y lo de las demás personas pues realmente no me importa. Obviamente si, por decir, mis familiares o amigos o compañeros me llegan a decir que me veo un poco pasado de peso, si es algo que me podría alarmar y ponerme a pensar, ¿realmente estoy pasado de peso? Pero pues si yo me considero que estoy bien, que estoy saludable, el hecho de que me lo digan realmente no me va a afectar anímicamente ni sentimentalmente. Es algo que me viene y me va. El- lo importante para mí es que yo me sienta bien con el cuerpo que tengo. Muy bien. La siguiente pregunta es que si buscas por internet información acerca de productos que pueden llegar a mejorar tu imagen corporal. Sí, o sea, en relación a alimentos para dietas o bajar de peso, no. Eso realmente lo considero hasta ridículo, muchos de los productos, pero en cuestión de equipos o productos para hacer ejercicios, sí suelo buscar o investigar mucho en internet sobre eso. Ok.
La siguiente pregunta es, si llegas a practicar deporte o ir al gimnasio, bueno, en este caso por la contingencia, quizás sean más cosas o bueno, actividades en casa para cuidar tu figura o por razones estéticas. Bueno, yo ahorita sí me encuentro realizando ejercicio en casa. Como dices, por la contingencia no. De hecho, no sé ni siquiera si estén abiertos los gimnasios realmente, pero pues aunque estuvieran, yo creo que no iría justo en este momento, pero sí intento aquí en mi casa hacer ejercicio. Y yo considero que es por ambas situaciones. Obviamente más que nada porque quiero cuidar mi figura, quiero estar en mi peso correcto y, y pues también tener una disciplina en esa cuestión, pero por razones estéticas también, pues también tiene algo de, de cierto, o sea, sí tiene algo que ver. Ok. Bueno, la última pregunta sería que si estás realizando alguna dieta actualmente o en algún futuro te gustaría realizar algún tipo de dieta. Actualmente no tengo ningún plan o régimen alimenticio. No, o sea, primeramente no me gusta seguir dietas eh, que no sean para mí. Yo siempre intento bueno, realmente creo que nunca he tenido en sí un régimen alimenticio, pero si lo llegara a tener, siempre intentaría que fuera algo recomendado por un profesional y no algo que yo tome de investigar por internet o de que alguien me diga. Y en un futuro sí me gustaría ir con algún profesional para que me pueda orientar, para tener, eh, como dije, mi peso correcto, pero también, sobre todo, para tener una buena alimentación, porque yo siento que en algún momento, porque estoy haciendo ejercicio, porque estoy intentando alimentarme correctamente, podría ser que llegue a estar en mi peso ideal, pero siento que debería ir con el profesional para que me oriente realmente en cómo debería hacer las cosas, porque pues yo lo hago de lo que he podido llegar a conocer en en mis estudios y de algunas cosas que he llegado a ver en algunas fuentes. Entonces, considero que no es completamente lo correcto y por eso me gustaría ir con un nutricionista o un nutriólogo para que me oriente de mejor manera. Ok. Bueno, esas serían todas las preguntas. Agradezco mucho tu tiempo y tu disponibilidad y ya sería todo. Ok, gracias.